Oli, hermosa persona en la tierra, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual y nutrimos nuestro propósito divino aquí en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora. Y para mí es un honor que estén conmigo hoy hablando acerca de que nuestro propósito no es una meta, un lugar de llegada, un objetivo, algo que tenemos que buscar y algo que vamos a encontrar un día diciendo eureka, sino que nosotros ya somos nuestro propósito, que tú ya eres el propósito que buscas, porque el propósito divino es una vibración, es una espiral que se expande conforme tú te expandes y que está manifestado en la multidimensionalidad de tu experiencia viva. En el episodio de hoy, mi poción para acompañar el podcast está hecha de electrolitos de coco, jengibre y limón. También tengo como acompañante mate y chai. Cuéntame tú qué estás tomando, cuál fue tu poción de elección o tu bebida de elección para este episodio, o cuéntame cuál fue tu snack o cuál fue la actividad que estabas haciendo acompañando este episodio del podcast. Porque para mí es muy importante que reconozcamos que estamos aquí todos juntos, todas juntas, acompañándonos en esta experiencia humana. Y si no has traído tu bebida favorita o tu snack, este es el momento para hacerlo porque ya vamos a comenzar con el tema de hoy. Muy bien, comencemos con el tema de hoy. Antes de explorar por qué ya somos el propósito divino, porque ya somos nuestro propósito divino, necesitamos responder a la pregunta ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? Describir nuestra experiencia humana. Porque si estamos haciendo una comparación y decimos, estamos buscando por todos lados un círculo rojo, pero ya somos ese círculo rojo. Si esa verdad, si esa comparación no aparece evidente, es porque necesitamos vernos a nosotros mismos y preguntarnos cómo somos nosotros siendo un círculo rojo, o siquiera cómo somos para ver si efectivamente somos o no un círculo rojo. Eso es lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en este momento. Yo les estoy planteando que ustedes ya son el propósito que buscan. Entonces, antes de ver qué es el propósito, el por qué, el cómo, el cuándo del propósito, quiero que veamos quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros siendo seres humanos y por qué somos propósito vivo. ¿Por qué ser humano ya es ser propósito? Entonces, como ya hemos hablado en muchísimos otros episodios de este podcast, les tengo que confesar que he grabado esta introducción al tema muchísimas veces porque por algún motivo se me enredan las palabras y estoy segura que ese motivo se develará a lo largo de esta conversación. Les decía que, como ya hemos visto en muchos otros episodios en este podcast, la experiencia humana o la experiencia encarnada consiste en el alma o el fractal de la conciencia o la conciencia infinita o la eternidad o el espíritu o el amor, como le queramos nombrar, el alma viviendo una experiencia encarnada. Ser humano es el alma viviendo una experiencia encarnada o el alma siendo cuerpo humano, expresándose a través de un cuerpo humano, experimentándose a través de un cuerpo humano.
¿Y qué otras características podemos describir sobre la experiencia de ser un alma expresando un cuerpo humano o un alma encarnada o un ser humano? Si buscáramos ahora mismo en los registros akáshicos o incluso en el buscador de internet, ¿qué es la experiencia humana o cómo es la experiencia humana o características de la experiencia humana? Habría una respuesta en común y ese común denominador es justamente el sufrimiento. En muchísimas filosofías y místicas, en diferentes escuelas místicas, en diferentes tradiciones místicas, el sufrimiento es descrito como el origen de la evolución o como la sustancia de la evolución en el plano material. También se nombra de esta manera a la ley de la necesidad, porque estar encarnados o encarnadas o habitar un cuerpo vivo es estar sujetos a las leyes de la necesidad. Estamos en un cuerpo que necesita amor, que necesita cuidado, que necesita alimento, que necesita abrigo, que necesita nutrición, que necesita seguridad y tantas otras cosas más. Y el flujo, el movimiento de las cosas en el plano de los cuerpos físicos está ordenado de acuerdo a las necesidades de la vida, de la naturaleza viva, de la naturaleza hecha materia, porque obviamente hay naturaleza etérica, hay naturaleza astral, hay naturaleza a nivel de la conciencia y así en cada dimensión. Pero estar aquí en la tierra, en la experiencia encarnada, es estar sujetos a esas leyes o a esos órdenes de las necesidades de la vida, de las necesidades de nuestro cuerpo. Si existe una necesidad es porque como causa o de semilla o de raíz hay una carencia, algo que hace falta. Y ese es el factor principal que venimos a experimentar aquí en la tierra, el sentir que nos hace falta, que necesitamos, que lo que necesitamos está afuera de nosotros, que es un objeto, una persona, algo que está afuera de nosotros, que necesitamos obtener del mundo de afuera para satisfacernos adentro. Esa es la expresión encarnada de la ilusión de la separación, de esta idea de que estamos separados del amor que necesitamos. Es decir, que no somos el amor, sino que el amor está afuera de nosotros, representado en nuestros padres o en otras personas, y que el amor que necesitamos vamos a obtenerlo de esas otras personas o de esas otras situaciones que están afuera de nosotros. Esta condición de necesidad y de carencia, enmarcada en una experiencia finita, temporal o mortal, más todo lo que ya hemos hablado en otros episodios, más el hecho de sentir nuestras emociones, más el hecho de una cultura que está construida desde el miedo a la mortalidad y desde la negación de la mortalidad y con dinámicas de poder, es decir, desde la supervivencia. Todo esto junto hace que una de las sustancias principales de la experiencia humana sea el sufrimiento. Esto significa que necesitamos, que todas las experiencias humanas traen sufrimiento inherentemente, es decir, que ser humano significa sufrir. Sí, en un cierto nivel sí. Todos pasamos por sufrimiento, todos lo experimentamos al encarnarnos. Eso no significa que deba ser así para siempre. Eso no significa que sea lo único de esta experiencia, que podamos definir la experiencia entera en función del sufrimiento. No, lo que sí significa es que hace parte de los ingredientes de la experiencia humana, el sufrimiento. Y en este contexto del propósito vamos a entender el sufrimiento como el
resistirnos o entrar en lucha con la mortalidad, el resistirnos o entrar en lucha con lo que simplemente es. Nuestras emociones también simplemente son energía, en movimiento. Simplemente es algo que está ocurriendo. Estamos experimentando una emoción. Lo mismo con la mortalidad y con cualquiera de las otras cosas de esta experiencia material. Todo en la experiencia material es temporal, dura un tiempo, inicia y termina. Cuando luchamos contra esta verdad objetiva de la experiencia terrenal, sufrimos, ¿sí? Cuando no nos resistimos, cuando la dejamos ser, cuando simplemente la aceptamos, la experiencia material solamente nos atraviesa y los estados como los estados emocionales o las emociones como tal, como el dolor, la tristeza, la alegría, simplemente nos atraviesan, no nos quedamos atorados o atoradas en ese estado emocional. No permea nuestra realidad. Lo mismo con el hecho de amar a otros seres y que esos vínculos terminen o que la vida de estos otros seres terminen. Si no nos resistimos a esa verdad esencial, vivimos el duelo de la trascendencia o la transición de estos seres a otra dimensión que no es la material, pero no nos quedamos atascados o atascadas en el duelo. Es decir, que todas las causas del sufrimiento, todas las razones del sufrimiento de la experiencia humana vienen de esta resistencia o de esta lucha con lo que simplemente es. Ahora, al hablar del propósito de vida y del propósito divino, el sufrimiento no es un error, es simplemente un ingrediente más de una experiencia que es justamente el caldo de cultivo o la matriz de creación o el hogar del propósito. ¿Cómo funciona esto? Vamos a entender que el alma o el amor o el espíritu o el fractal de conciencia que somos es un hilo de luz y es un hilo de luz que tiene un color en específico y una frecuencia en específica. Esa frecuencia y ese color son únicas para cada alma y esa combinación entre frecuencia y color es única para cada alma. ¿De acuerdo? La razón de ser, es decir, el propósito o el sentido de que esa alma tenga ese color y esa frecuencia y esa combinación de color con frecuencia, es el propósito del alma, ¿sí? Y ese propósito, esa razón de ser, tiene la forma del siguiente enunciado. Existo para experimentar tal cosa. Entonces, hagan de cuenta que Dios es una bola de luz y saca un hilito de su sustancia, saca un hilito de su totalidad desde una razón de ser, desde un propósito. Y ese propósito es: saco este hilito de luz, doy a luz o genero o creo, ¿sí? O saco de mí, separo de mí esta alma para experimentar algo, ¿sí? Ese es el propósito a nivel grande, a nivel macrocosmos, ¿sí? Es como el propósito que vamos a denominar propósito espiritual. Y luego, recuerden que el tiempo no es pasado, presente, futuro en una línea, sino que es todo al mismo tiempo. Y hagan de cuenta que esa alma, cuando empieza a formar experiencias, es decir, va por el universo guiada por el propósito espiritual, es decir, por las ganas o por la intención de experimentar eso en específico que dio a luz, que le dio su origen, cuando esa alma va a explorar, viviendo diferentes vidas, no solo en este plano material, no solo en este planeta, sino también en otras
dimensiones. Aquí no vamos a hablar de que nos quedamos atascados en la tierra porque aquí existe la red del karma. Para eso pueden ir al episodio sobre por qué encarnamos en la tierra, que allí explica un poco más eso, que es muy de este plano, ¿sí? Ahorita estamos por allá elevados porque vamos a irlo bajando poco a poco. Cuando el alma va a explorarse siendo distintas vidas, hagan de cuenta que el alma, que era un hilo de luz, se transforma en un cristal con muchas facetas, con muchas caras. Y hagan de cuenta que cada una de esas caras es una vida diferente, que está en un tiempo diferente, en una dimensión diferente, ¿sí? En una frecuencia diferente. Cada una de esas vidas, cada una de esas caras es un propósito en sí mismo. Entonces había un propósito macrocósmico, un propósito grande, ¿sí? Que luego se separa o se refleja en superficies más pequeñas o en realidades más pequeñas, y cada uno de esos reflejos, cada uno de esos fractales del propósito macrocósmico es un propósito microcósmico o el propósito ya de esa vida en específico, de esa alma en esa vida en específico. Ahora, trayéndolo a la Tierra, las caras de ese cristal que es el alma, que están aquí, es decir, las caras que son vidas en los planos materiales, en el plano material, en los planetas materiales, tienen una característica, y es que usan el sufrimiento como una iniciación, como un llamado al despertar, como un portal para recordar el propósito. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio, parte de la naturaleza, de la experiencia humana, es venir a experimentar la necesidad, es decir, la separación, es decir, ver el propósito como algo lejos de nosotros, ¿sí? Y venimos a experimentar también, a ver, a sentir la separación entre nosotros y la divinidad, es decir, a ver la divinidad y al amor como algo lejos de nosotros. Esto también significa que venimos a la tierra y a los planos materiales a olvidar nuestra infinidad, ¿sí? A olvidar nuestra infinidad. Como eso hace parte de la experiencia, olvidarnos de nuestro propósito espiritual, de nuestro propósito del alma, de nuestras otras vidas y todo lo demás, el sufrimiento en el plano terrenal, en las vidas aquí en la tierra, siendo seres humanos, se convierte en un portal o en un llamado al despertar. El sufrimiento se convierte en una herramienta que tiene el alma para despertarse a sí misma y recordar la trascendentalidad de su existencia, o para recordar que es infinita y que tiene un propósito más grande. Ahora, esto tampoco significa que entonces el alma nos hace sufrir y ese es el único mecanismo que tiene el alma y que entonces para sufrir es la cosa más espiritual del mundo. No, es simplemente una herramienta para un primer despertar. La idea de darnos cuenta de que estamos sufriendo es darnos cuenta que nos damos cuenta, es decir, ser conscientes de que somos conscientes y desde allí despertar y empezar a alquimizar las causas del sufrimiento o a hacernos cargo o hacernos responsables de nuestro propio sufrimiento y alquimizarlo. Es decir, sanar emocionalmente y todo lo demás. Pero si tenemos en cuenta a ese momento en el que nos damos cuenta que estamos sufriendo como el inicio de un camino, como el inicio de una historia, el inicio del camino para recordar que somos nuestro propósito, entonces nos damos cuenta que el camino que continúa desde ese momento en el que somos conscientes de que estamos sufriendo, el camino que se despliega desde allí, que sería la historia de nuestro despertar espiritual o simplemente la historia de nuestro camino de sanación emocional o la historia de regreso a nosotros mismos, es
un mapa, ¿sí? Es nuestra alma desplegada, es nuestro propósito desplegado, es como un mapa en donde encontramos todas las claves de nuestro propósito del alma. Y como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, toda la historia antes de ese punto en el que nos damos cuenta de nuestro propio sufrimiento, es decir, toda la historia antes de nuestro punto de despertar, también es un mapa acerca de cuál es nuestro propósito o de quiénes somos como propósito vivo, de cuál es la razón de ser de nuestra existencia. En este sentido, toda nuestra historia hasta este momento que estamos tú y yo aquí hablando en este podcast, hasta este momento en el que estoy yo nerviosa pensando en que no dije las cosas y no lo expliqué bien, toda la historia de aquí a este momento, ¿sí? Todo, cada herida, cada trauma, cada momento feliz, cada momento glorioso, cada logro, cada aprendizaje, cada enamoramiento, cada comida deliciosa, cada libro, absolutamente cada uno de los puntos de nuestra historia hasta aquí es geometría sagrada de nuestra alma, es una creación sagrada de nuestra alma en donde encontramos la revelación de nuestro propósito. Yo dije que es un mapa como si fuera algo que nos lleva hacia un lugar, pero también podemos pensarlo o entenderlo como es un libro que cuenta la historia de nuestro propósito. Esa es la historia de nuestra vida. Nada sobra en la historia de nuestra vida. Todo tiene significado. Cada uno de esos puntos tiene un significado profundo de nuestro propósito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nuestra alma vino a la tierra, se encarnó por una razón de ser, por una entonación precisa del propósito macrocósmico. El propósito de esta encarnación es un propósito microcósmico del propósito grande. Y dijimos que el propósito grande era experimentar X cosa, es decir, que el propósito pequeñito o el de esta encarnación es experimentar X cosa de esta manera y para tal situación, para tal propósito. Entonces, les voy a poner un ejemplo para entenderlo más fácil. Hagan de cuenta que el propósito espiritual es experimentar la creatividad. Experimentar la creatividad. Ese es el propósito macrocósmico. El propósito microcósmico sería experimentar la creatividad material, la creatividad en la tierra, la creatividad del ser humano o siendo ser humano y esa para es como una orientación, como decir para crear tecnologías sostenibles materialmente, por ejemplo. Eso está muy específico, pero es como para la sostenibilidad material. Eso sería más afín, menos limitante para la frecuencia de un propósito microcósmico. Entonces, si el propósito macrocósmico es experimentar la creatividad, el propósito microcósmico, es decir, de esta encarnación, sería experimentar la creatividad material humana para la sostenibilidad material, por ejemplo. ¿Sí? O incluso a veces el para es demasiado limitante, ¿sí? A veces es demasiado específico. Hay almas que no vienen con ese extra, con esa orientación más enfocada y específica. Hay almas que simplemente vienen con el propósito de, en este caso se quedaría en experimentar la creatividad humana. Vienen y ese es el propósito de su encarnación, experimentar la creatividad humana o experimentar las relaciones humanas o experimentar la botánica, experimentar las plantas en la tierra, ¿sí? Esos son los propósitos de vida que determinan la razón de ser de por qué y tú estamos aquí encarnados, ¿vale? ¿Y cómo develamos esa razón de vida o la razón de nuestra encarnación? Al ver nuestra historia y entender que cada punto de nuestra historia ha sido guiado
por el deseo o la intención de experimentar la creatividad humana o de experimentar las relaciones humanas o de experimentar las plantas en la tierra, ¿vale? Cada punto de nuestra historia ha estado y siempre estuvo y siempre estará guiado por esa intención del alma que fue la razón de ser principal por la cual el alma encarnó en esta ocasión, en esta vida. También necesitamos comprender que si la historia de nuestra vida es como si fuera la película de nuestro propósito siendo el director de nuestra vida, ¿sí? El propósito de nuestra alma es el director de la historia o el guionista de la historia de nuestra vida, la historia como hechos, no como narraciones, como hechos, ¿sí? Si lo pensamos de esta manera, ¿qué papel cumple nuestro cuerpo en esa sucesión de hechos? ¿Cuál es el papel de nuestro cuerpo físico en la historia de nuestra vida? Pues bueno, nuestro cuerpo, como dijimos al inicio, es nuestra alma reflejada o expresada en un cuerpo. Nuestro cuerpo es la expresión de nuestra conciencia, es un reflejo de nuestra conciencia. Lo que significa que nuestro cuerpo se comunica con nuestra alma antes de que nosotros lo hayamos traducido a pensamientos. Antes de que nosotros lo comprendamos cognitivamente, nuestro cuerpo ya se está comunicando con nuestra alma, porque es nuestra alma, nuestro cuerpo es nuestra alma. En la conciencia de la unidad, nuestro cuerpo es igual a nuestra alma. Es nuestra alma siendo cuerpo. Lo que significa que lo que es corporal, anterior a la narración, anterior al lenguaje, lo que es sentir, lo que es sensación antes que entendimiento, es una forma muy pura de nuestro propósito. Lo que nos comunica nuestro cuerpo sin palabras, sino a través de sensaciones, lo que nos ha comunicado a lo largo de la historia de nuestra vida, lo que nuestro cuerpo nos ha manifestado a lo largo de la historia de nuestra vida, era una forma muy pura de nuestro propósito. Cuando nosotros estábamos experimentando algo muy alejado de nuestro propósito, nuestro cuerpo nos estaba diciendo, ¡hey! Esto no se siente sincrónico, esto se siente contractivo, aquí no me siento libre. Nuestro cuerpo nos estaba expresando eso. Y aún así, como toda la historia, incluso cuando nos alejamos aparentemente de nuestro propósito, está guiada, está sostenida en la vibración del propósito, el alejarnos de nuestro propósito al final también cumple la función de recordarnos y acercarnos a nuestro propósito. Todo nos lleva hacia aceptar, reconocer y encarnar nuestro propósito. Como les dije, nada sobra, nada ha sido un error. Pero ¿por qué quiero que identifiquemos la función de nuestro cuerpo? Porque necesitamos darnos cuenta que nuestro cuerpo no es solo un vehículo de nuestro propósito, sino que también es nuestro propósito vivo, ¿sí? Entonces, el primer canal de comunicación con nuestro propósito o con nuestra alma siempre va a ser nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, a través de sus tensiones, de sus sensaciones y de sus susurros corporales, está actuando y ha actuado siempre como brújula de nuestro propósito, ¿sí? Y aquí nos vamos dando cuenta, ok, entonces si el propósito no es un lugar de llegada, ¿qué sentido tiene que nuestra historia sea un mapa? ¿Y qué sentido tiene que nuestro cuerpo sea una brújula? Vamos dando cuenta que algo nos falta. Y es que el propósito no lo podemos concebir al ser un propósito de alma, no lo podemos concebir solamente en términos tridimensionales de espacio-tiempo. ¿Sí? De espacio tridimensional o tiempo lineal. Necesitamos comprenderlo como a nivel de frecuencia, de vibración, es decir, de unas dimensiones más elevadas, porque corresponde con esas dimensiones elevadas. De esta manera, el propósito es como una señal de radio, una canción en específico, que es la canción de nuestra alma cuando decidió vivir esta vida.
Había una canción más grande que era el propósito macrocósmico y luego se convirtió en otra canción más pequeña, el propósito microcósmico, que nos trajo aquí la razón por la que encarnamos. Y estamos en propósito todo el tiempo porque eso está motivando nuestras acciones de manera inconsciente. Cada parte, incluso lo que parece equivocación, nos ayudó a despertar, nos inició, nos trajo aprendizajes que necesitábamos para luego reconocer, nombrar, potenciar y expresar nuestro propósito, ¿vale? Pero además eran preparaciones energéticas. Cada uno de esos momentos fue una preparación energética que actualizó nuestros cuerpos para que pudiéramos vibrar, es decir, sintonizar con la canción de nuestro propósito del alma. Ese es el nivel en donde estamos listos para comprender nuestro propósito. Es decir, nuestro propósito es una frecuencia, un espiral, una vibración con la que sintonizamos. Y si decimos que cada uno de los eventos de nuestra historia, nuestra vida, nos ha preparado para poder habitar esa vibración, ¿cómo podríamos definir la vibración de nuestro propósito? Aquí quiero que piensen, o más bien que recuerden, cuál ha sido un momento en sus vidas en las que han sentido que todo su cuerpo, que toda su energía fluía o vibraba en gozo, no el placer, sino el placer integral, no el placer en ciertas zonas del cuerpo, sino el placer en todo el cuerpo, el gozo integral, el gozo que permanece, que no es un pico de gozo, sino que es un estado vibracional completo. ¿Cuál fue la última vez en la que vibraron en gozo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué estaban siendo? La vibración del gozo, es la vibración del propósito encarnado sin distorsiones. Es la vibración de la sincronización de nuestro cuerpo con nuestra mente y con nuestra alma. Cuando vivimos esa Trinidad, la Trinidad, cuerpo, alma, mente, vivimos en la vibración del gozo, vibramos en gozo. Y es allí, en esa sincronicidad, en el estado vibracional del gozo, que sintonizamos directamente, sin distorsiones, con nuestro propósito divino. Es allí cuando encarnamos nuestro propósito divino. Entonces, ¿cuándo hemos habitado esos estados? ¿Haciendo qué? ¿Viviendo qué? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Cuál era nuestra actitud? ¿Qué hicimos antes? ¿Qué hicimos después? Vamos al mapa de la historia de nuestra vida e identificamos esos puntos de gozo, esas temporadas de gozo, esas horas de gozo, esos momentos de gozo. Y vamos a encontrar un patrón, ¿sí? Y este patrón posiblemente nos revele que estábamos haciendo algo o estábamos siendo algo que iba diferente al deber ser. Era diferente a lo que nos dijeron que debíamos hacer. Era diferente a lo que nos dijeron que definía el funcionamiento del mundo. Posiblemente era hacer algo que no se consideraba productivo o que la productividad no era lo más importante cuando lo estábamos haciendo, sino que era más importante el gozo de la experiencia. Nos vamos a dar cuenta que eran momentos en los que simplemente estábamos experimentando sin presión y sin expectativa. Y si fuéramos a unir aún más los puntos sobre cuál era esa actividad en específico, es posible que nos demos cuenta que no es una sola actividad. Es que vibro en propósito cuando pinto. Es que vibro en propósito cuando hago yoga. Es que vibro en propósito cuando hablo en público. No, nos vamos a dar cuenta que no era un solo interés, un solo punto, una sola disciplina, sino que es una combinación
de intereses, una combinación de pasiones, una combinación de sabores y de actividades. ¿Por qué? Porque de nuevo, el propósito no es una profesión específica, un nombre, un eslogan, una marca en específico, un proyecto único. No, es una vibración de experiencia. Entonces, si nuestro propósito microcósmico es experimentar la creatividad humana, eso puede ser siendo músico, siendo empresaria, siendo artista plástica, siendo chef, siendo profesora. ¿De cuántas infinitas maneras se puede experimentar la creatividad humana? De muchas maneras. Lo importante o lo que define que estamos en propósito o no es si estamos en esa sincronicidad cuerpo, mente, alma mientras lo hacemos, mientras lo experimentamos. Si podemos hacer eso simplemente por experimentar, sin expectativas y sin presiones más allá. Cuando estamos en el deber ser, cumpliéndole las expectativas a otros, cumpliendo expectativas que quién sabe de dónde surgieron, cumpliendo expectativas que surgen de la supervivencia o del desespero o de la necesidad, seguramente nos daremos cuenta que en esos momentos en los que estábamos obteniendo los diplomas y cumpliendo los logros que todos esperaban de nosotros o que nosotros creíamos que eran necesarios para sobrevivir, en esos momentos son los momentos en los que menos gozo habitábamos, en los que menos gozo estábamos sintiendo. De eso nos damos cuenta. ¿Y qué hacemos con esta realización? La realización de que estamos en propósito cuando vibramos en gozo y que vibramos en gozo cuando hacemos muchas cosas diferentes, pero que estas cosas diferentes tienen algo en común. Y eso en común es lo que estamos experimentando cuando estamos haciendo esas cosas diferentes. Nos preguntamos, ¿qué estábamos experimentando? Y seguramente allí saldrá una palabra: creatividad, amor, vínculo, no sé, tantas cosas, tantas palabras. Y una vez encontramos esa palabra se va a volver una clave. Digamos que en esa palabra está codificado nuestro propósito microcósmico o nuestro propósito divino en esta experiencia humana. Y quiero que tengan esa palabra y que la atesoren y que la escriban grande en su cuaderno, en su journal, en su bitácora mágica, en su computadora, y que la tengan allí presente, porque esa palabra contiene la vibración de su propósito y lo sintoniza con la vibración de su propósito. En este momento, luego de esta realización más grande, que si en este momento no llega la palabra a su mente, está bien, está perfecto, es como debe ser, pero yo sé que su alma ya sabe que muchas cosas a nivel sutil con esto que hemos hablado ya se han movilizado, ya se han activado. Démosle espacio a eso y vamos a respirar 3 veces profundo. 1, 2, y 3. Quedémonos un ratito sin aire. 3, 2, 1. Para hacerle espacio a lo que viene. Lo que viene es todo lo que se levanta en nuestra experiencia terrenal, todas las dudas, todas las cuestiones, todos los lugares en donde somos llamados y llamadas a enraizar o integrar esta información. Son todas las preguntas que cambia, que se mueve cuando asumimos que nuestro propósito no es una profesión ni un punto de llegada, sino que ya somos nuestro propósito, que toda la historia de nuestra vida es nuestro propósito desplegado y que sea cual sea la razón de nuestra encarnación, sea cual sea la razón por la cual vinimos a experimentar la experiencia humana, esa vibración de nuestro propósito simplemente está codificada en una palabra y al final es simplemente experimentar aquello que nos da gozo. Hemos llegado a esta conclusión.
Nuestro propósito es experimentar aquello que nos conecta con el gozo, que nos sintoniza o que sincroniza nuestro cuerpo, mente y alma en unidad. Eso que nos genera ese estado vibracional, experimentar eso es vivir en propósito. ¿Y qué más se mueve desde aquí? Pues pasa que hay un montón de cosas que dejan de tener sentido. Una de las primeras cosas que dejan de tener sentido es que busquemos un proyecto único, una sola profesión o una sola carrera para sentirnos en propósito. Se trata más bien de cultivar gozo en todo lo que hacemos y se trata más bien de guiarnos desde nuestro cuerpo, honrar a nuestro cuerpo como guía para en cualquier geografía, en cualquier territorio, en cualquier profesión, en cualquier proyecto, vivir esa geografía, esa profesión o ese proyecto en propósito, porque de nuevo es una vibración. Así que deja de tener sentido qué voy a hacer, cómo voy a crear mi marca personal, si me gustan 10,000 cosas y mi nicho y mi propuesta diferenciadora y mi marketing y mis ventas, todo eso deja de tener sentido. También deja de tener sentido compararnos, ¿sí? Si nuestro propósito surge de la vibración de nuestra alma, del color específico y la frecuencia específica de nuestra alma, yo y tú y yo podemos tener la misma voluntad de ser, el mismo propósito entre comillas. Por ejemplo, experimentar la creatividad humana, el mismo propósito, pero tú lo vives diferente a como lo vivo yo, porque tú y yo tenemos diferente historia de vida, porque tú y yo tenemos frecuencias diferentes, somos canciones distintas. Entonces, con esto que acabamos de develar, también deja de tener sentido compararnos o creer que poseemos nuestro propósito, porque nos damos cuenta que no es así. En esta misma línea, deja de tener sentido querer afanarnos o andar a un ritmo que no es el nuestro, porque el único ritmo en el que podemos andar para vivir en propósito es el ritmo en donde podemos vivir en sincronía cuerpo, mente, alma. Y ese ritmo es distinto para cada persona y en general suele ser un ritmo más lento, más devocional que el que nos presenta el deber ser. Y siguiendo el argumento o la idea de que no podemos poseer nuestro propósito, también nos hacemos conscientes de que nuestro propósito no es un sustantivo, no es un objeto, es un verbo, es algo que vivimos, no algo que obtenemos, que poseemos, que acaparamos. Y finalmente, todo esto que se despertó, todas las preguntas que se movilizaron, nos llevan a una sola respuesta. Y es que el propósito es más acerca del ser que del hacer, o es un verbo más que un sustantivo, o simplemente es una frecuencia que habitamos y que emitimos más que algo que fabricamos, que logramos, que obtenemos, que alcanzamos y que es perfecto y tiene unos límites establecidos. Es algo vivo que nos aviva, que dio origen a nuestra vida. Eso es el propósito, así de grande es, así de vivo es, así de divino es, así de trascendental es. Nuestro propósito por sí solo es inteligencia viva, es la sabiduría viva de la conciencia suprema, solo que sintonizado o enfocado o canalizado en una voluntad de ser específica que es la razón de ser de esta encarnación y que se ha desplegado en nuestra historia de vida. Desde este momento, para ti y para mí, ya no se puede tratar acerca de hacer más, lograr más, obtener más, tener más claridad, mayor entendimiento, más certificados, más clientes, más dinero. No se trata acerca de eso, ya no más. A partir de este momento, se trata acerca de sintonizar la vibración del gozo, experimentar
gozo en nuestro servicio, experimentar gozo en nuestro hacer, vivenciar, hacer verbo cotidiano el gozo, hacer verbo cotidiano nuestro propósito. Y desde esa vibración que habitamos, desde esa sincronía que habitamos, desde habitarnos en gozo, vamos a empezar a emitir ese gozo a nuestro alrededor y se va a expresar en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, en nuestro arte, en nuestras palabras, en nuestro mensaje, en nuestro branding, en nuestra marca, en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestras creaciones. La vibración de nuestro propósito es la vibración de nuestra alma en toda su divinidad expresada, desplegada. Es todo nuestro potencial desplegado, libre, vivo. La vibración del gozo, el vivir en propósito, es vivir en nuestro poder más maravilloso, más mágico, más increíble, más sublime que ni siquiera a veces logramos imaginar. Eso es vivir cultivando la sincronización cuerpo, mente y alma antes que cualquier otra cosa. Todo desde allí se empieza a revelar, todo desde allí se empieza a mostrar. Inevitablemente, la vibración del gozo atrae gozo. Inevitablemente, la vibración del gozo manifiesta una vida gozosa. Inevitablemente, eso lleva a proyectos exitosos, a prosperidad económica, a gozo creativo, a excelencia artística. Inevitablemente. Pero no era porque el gozo creativo, pero no era porque la excelencia artística, el éxito económico fueran metas. Esa es una consecuencia natural, un despliegue natural de vivir sintonizados y sintonizadas con nuestro propósito divino. Vivir en propósito es simplemente permitirnos ser quienes ya somos. Punto. Permitirnos ser quienes ya somos. Porque tú y yo ya somos el propósito que durante tanto tiempo creímos que estaba afuera de nosotros. Desde hoy sabemos que ya somos propósito vivo. Si en este momento sientes vivo en todo tu cuerpo tu propósito, si sientes que este episodio te ha sintonizado con la frecuencia de tu propósito, si quieres parar ya y empezar a hacer esas cosas que te traen gozo, a vivir lo que vives en el día a día en el gozo de tu propósito, pero sientes que necesitas acompañamiento, que necesitas más explicaciones, sí, que necesitas más teoría, que necesitas un paso a paso, una forma de aplicarlo, una herramienta, ejercicios claros, que necesitas retos claros o formas de traerlo a tu día a día. Si quieres saber cómo todo esto tan gigante que acabo de hablar se traduce en storytelling, mensaje sagrado, comunicación sagrada, el orden, la manera como organizas tu tiempo, cómo organizas tus proyectos, tu branding, la apariencia de tus proyectos, el arte que creas, si quieres enraizarlo, integrarlo, enfocar toda esta vibración, toda esta magia para encarnar tu propósito divino y desde allí co-crear tus proyectos y negocios para vivirlos en la gracia y en la prosperidad de tu divinidad, entonces mi nuevo programa, la maestría Propósito Divino, es para ti. Vamos a abrir las puertas del programa grupal en julio, ¿vale? Entonces, abajo te dejo el link en donde puedes consultar todos los detalles. Abrimos en julio y empezamos en agosto del 2025. Vamos a ir agosto y septiembre derecho con clases semanales. Es un programa poderosísimo. Lo que he vivido con las personas que han vivido el programa de manera personalizada, si estás viendo esto después de septiembre del 2025, después de julio del 2025, no te preocupes, porque todos mis programas los puedes vivir de forma grupal una vez al año y de forma 1 a 1, de acuerdo a la disponibilidad de mi agenda, ¿vale? Pero normalmente sí tengo espacio para una persona más, así que si
sientes que es sincrónico, trabajarlo uno a uno en este momento. Quizás seas suertudo, suertuda, quizás el universo te haya traído hasta aquí, estoy casi segura de que fue así y vas a encontrar ese lugar para trabajar uno a uno conmigo. Lo que pasa es que de manera uno a uno los cupos son más limitados y también de forma grupal solo lo podemos hacer cada programa una vez al año. Así que cuando ustedes pueden entrar a los programas porque están a tiempo, porque todo en su vida dio para que tengan el tiempo, el espacio y la energía para hacer el programa, aprovéchenlo porque es una sincronía perfecta de este universo, ¿vale? ¿Y de qué trata la maestría? Es todo lo que les acabo de explicar, pero aplicado a la co-creación de sus proyectos y negocios. Abajo pueden consultar todos los detalles. La primera semana desde que abrimos las puertas va a estar con el 50% de descuento. Abajo les dejo las fechas exactas. No recuerdo qué día de julio abrimos las puertas, perdón, pero en la descripción les dejo la fecha exacta para que alcancen a entrar con descuento durante esa primera semana. Recuerden también que cuando hacen parte de mis programas, cuando finalizan el programa les doy un descuento muy grande para que puedan ser parte de cualquiera de los otros programas, así que si quieren acceder a ese beneficio también porque tienen el corazón, los está llamando también otro de los programas, esta puede ser una buena oportunidad. Hacen la maestría grupal y luego obtienen un descuento gigante para trabajar uno a uno conmigo. Sin ser más, cuéntenme en comentarios cómo les fue con este episodio, qué les resonó, qué les despertó por dentro, qué sintieron. Verdaderamente este episodio fue como una clase completa de el programa, de los programas que doy. Esta fue como la clase encarnación, de hecho, de la maestría Propósito Divino, pero las clases también incluyen una charla al inicio sobre lo que está vivo en el grupo, luego la parte teórica, luego ustedes me pueden hacer preguntas en vivo para guiar la canalización y después tenemos el viaje akáshico, que eso sí nunca lo hacemos aquí en el podcast y es uno de los beneficios de solo los programas. Viajamos al plano astral juntos, juntas y después del viaje tienen la charla de integración. Así que si esta experiencia les está llamando, si su cuerpo, recuerden que el cuerpo es la expresión perfecta de su alma, si su cuerpo los está llamando a ser parte de este espacio, no pierdan la oportunidad. Por supuesto, para mí será un honor recibirlos y acompañarlos allí. Sin ser más, espero que tengan un día, una tarde o una noche maravillosa. Les mando un abrazo de oso. Saben que los quiero, que los amo muchísimo. Y por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Mi energía permanece conmigo y su energía permanece con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!